Usted ha enfatizado, ¿no? Hay un Estado que falla, ¿no? Hay una indiferencia frente al tema, se busca operativizar, digamos, las acciones, pero no existe eso. Entonces el poblador, el ciudadano común de la calle que nos escucha en Chumbivilca, nos puede estar escuchando en estos momentos en Cochabamba, nos puede estar escuchando en el norte del país, se pregunta, ¿y qué hacemos? Vemos a todos los días violencia en las calles, una criminalidad organizada, y sin embargo no hay elementos, no hay resortes rápidos para atenderlos, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Los diagnósticos ya lo conocemos. Por años el CONACET ha trabajado diagnósticos, es uno de los organismos que más conocidos de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, pero las autoridades políticas siempre han dicho, bueno, estamos controlando, pero lo cierto es que los registros nos aterran, y eso además registro que conocemos, ¿no? Pero hay delitos que no se conocen a diario, ¿no? En las zonas profundas del país no se conocen. ¿Qué salida podemos buscarle, doctor? Yo creo que, a ver, en principio no existe una salida mágica ni única. Eso es algo que debemos tenernos siempre en la cabeza y en consideración. En segundo lugar, yo siento, y disculpen un poco el símil que pueda yo desarrollar, que toda esta actividad delictiva que se está desarrollando lamentablemente en nuestra ciudad capital, como que la comparo a aquella situación muy lastimosa ocurrida hace algunos años en Tarata. Siempre estamos pensando en una política pública citadina, capitalina, porque nos llega, porque sabemos, porque lo tenemos frente al delito, reaccionamos y advertimos que hay una realidad muy fuerte. Pero pongámonos a pensar, ¿y la realidad delictiva de N lugares de nuestro país? No quiero citar casos específicos, pero, y estamos hablando de realidades delictivas distintas. Solo el 16,5%, según una investigación desarrollada por el INEI de los delitos, es denunciado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un tema que abarca tanto cuando yo estoy caminando por la calle, me roban el celular y yo digo, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer absolutamente nada porque sé que el Estado no va a satisfacer mis necesidades. Es más, la respuesta cuando comentas con un amigo, dice, oye, me robaron el celular, ándate a las Malvinas, yo conozco un sitio, de repente ahí lo vas a encontrar. O has tenido suerte, Sí. Que no te han hecho nada. Claro, o si te roban un autoparte o un vehículo, te dicen, oye, ¿dónde? Ándate a San Jacinto, ahí vas a encontrar las piezas y por último, y en la cachina y todo lo demás. Puedes pedir que te devuelvan el tuyo. Nosotros ya nos hemos acostumbrado a esto y lo tomamos como una cosa cotidiana. Sí, pues ya me la hicieron, pues no, pero ya voy a recuperar. Entonces, no nos damos cuenta de la trascendencia y cómo esto abona en el crecimiento de la delincuencia, ¿no? Exacto. Entonces, y eso que estoy hablando solamente de la realidad básicamente de Lima. Claro. Y las realidades del interior de nuestro país. Tuve el honor de ser presidente del grupo multisectorial contra la trata de personas. Y sinceramente, yo digo, muchas veces pienso, ahí conocí lo que es este país. Y les voy a poner solamente un ejemplo de la importancia que adquiere la realización de acciones multisectoriales efectivas. Se desarrollaron determinadas acciones, se dieron golpes certeros, se trató de alguna manera hacerle frente a esta actividad que es terrible, de niñas que muchas veces prefieren estar en estos antros de violencia y del delito, porque en principio les pagan una cantidad de dinero que ellas no tendrían en otro lugar, y en segundo lugar, muchas de ellas no querían ser rescatadas porque en ese lugar las trataban mejor que en sus propias casas. Imagínense de qué estamos hablando. Exacto. Entonces, se desarrolló una determinada actividad, se desarrolló un golpe bastante fuerte y contundente, pero resultaba que aquellas personas con las cuales se había coordinado previamente, se habían hecho una serie de enlaces y todo lo demás, al final de cuentas, cuando ya se había rescatado a estas criaturas de las fauces del delito, como que
en algún momento surgió ¿y ahora ¿Qué hacemos? qué hacemos? O sea, ¿Qué hacemos con esta niña? se ha conversado, se ha hablado. Nosotros hemos tenido un montón de reuniones y a la hora del rescate, después de ello, habían ciertas personas que, entre comillas, se tiraban para atrás. Entonces, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Que la acción contra el delito es una acción integral. O sea, nosotros, ¿qué hacemos? La Policía Nacional del Perú, con todas sus falencias, sus problemas y sus deficiencias, y siendo también una institución que yo realmente, y lo voy a decir siempre, me quito el sombrero por la actividad que desarrollan muchos de sus integrantes. ¿Qué hace la Policía Nacional del Perú? Se desarrolla toda una labor de inteligencia. Si hace todo lo necesario para que realmente se capture un delincuente, resulta ser que mañana más tarde esa persona, por X circunstancias... ¿Por corrupción? ¿Por qué más? Entonces es todo un esquema articulador. No podemos pensar ni pretender desarrollar una acción, obvio, no solamente en el tema de seguridad ciudadana, en todo orden de ideas. Pero no podemos pensar ni pretender que solamente un esquema de inseguridad y de lucha contra la inseguridad únicamente se base en la acción de un determinado sector. Por eso es que en el entretiempo hice referencia al tema de operativizar cada vez más ese tipo de acciones y actividades. Y en segundo lugar, yo creo que al margen de la política de corto plazo, debemos pensar en algunas soluciones imaginativas que no requieren gran inversión. Ayer, por ejemplo, escuchaba cuando se hacía referencia a este problema existente en las inmediaciones de los centros universitarios, y se decía, lo que pasa es que en determinados lugares no existe suficiente iluminación. Un problema de luz. Entonces, por ejemplo, en una comisaría de nuestro... En todo caso, ya no es un problema entonces casi policial, sino es un problema ya de la empresa eléctrica. O sea, ya pasamos a otro esquema. No, lo que yo quiero decir es que no solamente las soluciones van por aquello que uno piensa. También existen soluciones que son importantes. Por ejemplo, la recuperación de espacios públicos. Por ejemplo, la correcta iluminación de determinados lugares. La vigilancia de esos lugares públicos. La vigilancia. Hay un tema que es crucial. En la medida en la cual el delincuente no se siente identificable, va de alguna manera a minimizar la posibilidad de ocurrencia de actos delictivos. Pero sin embargo, ese tipo de acciones poco o nada se desarrollan en relación a ella. Y por otro lado, también debemos pensar en una política pública de mediano y largo alcance. Al margen del tema de corto plazo, porque es obvio, hay que hacer una acción contundente ya, en estos momentos. Claro que sí. Con acciones integrales, con acciones multisectoriales. Tiene que haber un golpe, un control de daños ya en este instante. En este mismo momento. Con una acción educativa muy contundente, fuerte. Hacerles saber a las personas lo que deben desarrollar, lo que deben hacer si son lamentablemente víctimas de actos delictivos. Ayer, por ejemplo, me ponía a pensar y escuchaba y decían, ¿saben qué? ¿Qué hago si soy víctima de un acto delictivo? No hay ninguna campaña educativa que nos diga de alguna manera qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos desarrollar. Pero al margen de ese tema y esas respuestas, ya en estos momentos, también existe una política de mediano alcance, porque podemos desarrollar toda una política inmediata, obvia, pero nuestra política de mediano alcance, vale decir, nuestro tema de prevención de actos delictivos a posteriori también debiera ser contundente. Existen estudios desarrollados, y es verdad lo que usted dice. Muchas veces decimos, los estudios dicen tal cosa, los estudios dicen esto, y a veces uno se pone a pensar, ¿y los estudios por qué no lo llevamos a la práctica? Pero los estudios dicen que un esquema importantísimo dentro del tema de acción en contra de la inseguridad ciudadana tiene que ver con una prevención del delito. Y hay un tema, doctor, que le quería preguntar. Por ejemplo, hace poco asistimos a un debate sobre este asunto, ¿no? Y una cierta casi confrontación entre la Municipalidad de Lima y el Ministerio del Interior.
por el hecho que la Municipalidad de Lima quería implementar, ¿no? Un programa para darles armas no letales a los serenos para que puedan cumplir con una labor más eficiente. Entonces, y a estos el ministro del Interior decía que no es posible, que la ley establece que solamente la policía puede, por temas de seguridad, puede portar armas y todo lo demás. Y la pregunta y la reflexión es, nosotros cada uno tenemos nuestro espacio donde vivimos, donde hemos decidido instalar nuestros hogares, y nos damos cuenta, ¿quién está más cercano al vecino en este momento? Bueno, en lo que tenemos la suerte de estar en algún sitio que tenga la posibilidad del municipio de brindar cierta cobertura a través del serenazgo. Entonces la población, cuando sufre algún inconveniente, algún robo, una amenaza, algo, corre y al puesto del serenazgo. Pero ese serenazgo, si se encuentra con un delincuente, ¿qué cosa puede hacer? Nada, no te puede proteger, porque el delincuente está armado. Entonces, simplemente dejarlo ir, porque si se enfrenta, seguro que lo va a matar. ¿Cómo entonces ese serenazgo que está cerca a la población, está más cerca porque está en su jurisdicción municipal, dentro de su distrito, y no tiene cómo defenderse? ¿Qué hacemos? Entonces está bien, la ley hay que cumplirla. La ley establece que solamente la policía puede portar armas en los temas de seguridad, pero la policía en este momento no se abastece, está un poco lejano, ¿no? Lejano de la población, del poblador común y silvestre. Solamente lo encontremos en algunos sitios y cuando tenga alguna suerte de que algún patrullero pasa por su calle una vez a las 500. Entonces, ¿qué cosa hacemos con esto? ¿Privilegiamos la ley o nos damos un espacio suficiente? Por ejemplo, hacer un paréntesis en esto, dar una disposición transitoria de que mientras persista esta ola de violencia delictiva que está creciendo minuto a minuto, ¿no? Buscar estos mecanismos que permitan que más organizaciones se incorporen a la defensa del poblador común y silvestre. ¿O no podría ser así? Yo sí creo que nunca debemos apartarnos de la ley, eso sí me parece. Por supuesto que sí. Claro. Por eso le hacía la mención de que hay que cumplir la ley, pero veamos pues algún otro mecanismo, ¿no? Porque la ley puede estar muy bien hecha, puede estar acá, pero no te va a proteger. O sea, en este momento la ley creo que en ese sentido está quedando corto, y permíteme decirlo, yo soy un padre de familia y me aterra cuando mis hijos mandarles a algún sitio, porque está bien, hacemos todo lo posible entre vecinos para protegernos en el lugar donde vivimos, pero no vamos a vivir ahí todos los días ni todas las horas estamos metidos allí. Los chicos tienen que salir a estudiar, a trabajar, a hacer sus cosas, o por último, y todo el mundo se desplaza a otros lugares. Entonces, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Y ni aún haciendo todos los esfuerzos en el vecindario, uno se puede estar tranquilos, porque en realidad, yo por ejemplo llego en la noche a mi casa y tengo que estar mirando en la esquina, un vecino me pasa el ojo, está tranquilo en la calle, sí, está tranquilo, no pasó nada, hoy hay un carro sospechoso, una moto pasó 3 veces, o sea, estamos en esa psicosis prácticamente. Sí. Para meter el carro a la cochera hay que dar 40 vueltas mirando por todo lado para ver si alguien no está ahí para que tú puedas estacionarte y bajarte tu vehículo. Entonces, en esa situación estamos viviendo actualmente, pero sin embargo, y a veces nosotros lo vemos al serenazgo que hay allí, roban las partes del vehículo, asaltaron a una persona allí, viene el serenazgo, lo único que puede es anotar y hacer una anotación de denuncia. Muchos de esos serenos son fruto del clientelismo político del alcalde, es el feudalismo institucional que hay. Yo lo digo con nombre propio, en Pueblo Libre es así, no hay un serenazgo eficiente. Lo digo porque hemos sufrido asaltos, se han metido a la casa, han destrozado la puerta y no ha pasado absolutamente nada. No hay ninguna acción. Pero imagínate que si el serenazgo se encuentra frente a frente con ese delincuente, ¿qué le va a hacer? Va a decir, oye, no robes. Bueno, pero... ¿Y qué más? No puede hacer absolutamente otra cosa. Es que con eso vamos a un punto que señaló el doctor, y yo lo digo en 2 palabras claves. 1, voluntad, no solamente voluntad política, sino voluntad institucional y voluntad de las familias, de la sociedad, de la organización social, de tener un mínimo de riesgo para
para encarar alguna de estas cosas. A mí me tocó la vez pasada llevar al Hospital Santa Rosa a un baleado de una banda que había ahí, que estaba botando sangre como por un tubo, y me querían detener a mí por haberlo llevado. Entonces, esas son cosas absolutamente absurdas. Entonces, una voluntad política, voluntad institucional, voluntad de los vecinos, y una cosa que está implícita en lo que ha dicho el doctor y lo que tú estás señalando: premiar el buen ejemplo. Aquí se magnifica el mal ejemplo, pero no se premia el buen ejemplo. Y eso es la semilla de una cultura de la corrupción, de una tolerancia, en el mal sentido de la palabra tolerancia, que tiene otro sentido positivo, de cultura de paz, de tolerar el delito, de tolerar lo que está torcido, de tolerar lo que está mal. Lo hemos vivido en carne propia, no solamente aquí, sino en Iquitos, en Tarapoto, en Madre de Dios y en otras partes. ¿Cómo ve usted no solamente las inversiones, sino el hecho de que no se premia el buen ejemplo? Yo creo que eso ocurre no solamente en el tema de seguridad, ocurre en todo, en todo. Yo he desarrollado una acción en el Estado por muchos años y siempre me pongo a pensar en lo siguiente. Lo primero que se piensa es procedimiento administrativo disciplinario, ese es algo malo. Y me parece un buen punto el que se ha tocado, que es el tema de la motivación de las personas. Sí, es verdad. Debemos motivar, pero a su vez creo que debemos motivar a las familias. O sea, cuando se dice la seguridad ciudadana es tarea de todos, no es algo trillado, no es algo que está allí, no, es verdad. Pero también el Estado debiera contribuir a que se den estos esquemas educativos. Siempre me hago la siguiente interrogante. La seguridad ciudadana tiene que ver con una convivencia pacífica entre las personas, en la cual se pueda establecer una relación armoniosa entre los seres humanos. Siempre me pongo a pensar, ¿cómo le podemos pedir al ciudadano que desarrolle acciones en beneficio de la seguridad ciudadana si la ciudadanía en general no sabe de qué estamos hablando? Entonces, es cierto lo que usted dice, en el sentido de que poco o nada pueden hacer por los impedimentos legales que se puedan desarrollar en determinadas cosas. Sí, pues. Pero, frente a ese esquema, no nos debemos olvidar que, digamos que nuestro sistema nacional de seguridad ciudadana resulta siendo un sistema de avanzada, pero que no está funcionando en su tema operativo. Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que es presidido, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, por el señor presidente del Consejo de Ministros, y va bajando, comités regionales, provinciales y distritales. Entonces, estos comités, que son no solamente espacios de reflexión o de discusión, son espacios que debieran generar respuestas integrales y operativas, están siendo aprovechados como debiera ser. Este tipo de circunstancias, estos problemas existentes entre autoridades, no debieran ser materia de una coordinación y de una articulación eficaz allí. Muchas veces ocurre dentro del Estado, y lamentablemente no solo es aplicable el tema de seguridad, que la articulación no resulta siendo la adecuada. Cuando yo tuve el honor de ser viceministro de Orden Interno, recuerdo que muchas oportunidades, que eran las 2, 3 de la mañana, yo estaba desesperado porque quería coordinar con determinadas personas y resulta ser que al final de cuentas yo no sabía con quién coordinar porque nadie me contestaba. Entonces, existe un esquema de coordinación y articulación que no está siendo bien desarrollado en relación al tema específico de seguridad ciudadana. Existe un tema de operativización que lamentablemente no lo estamos haciendo bien. E incluyo a todos. Yo también he tenido responsabilidad en el tema como una autoridad en su momento. Y es un esquema real donde todos tenemos parte de responsabilidad en él.
El padre de familia que llega a su casa, por ejemplo en el caso suyo, y que evidentemente es el caso de todos. Todos decimos, llegamos a nuestras casas y decimos, mis hijos, ¿cómo están? ¿Qué es lo que ha pasado? Pero creo que también debemos ser parte de este, entre comillas, sistema, educando a nuestros hijos, dándole a conocer las circunstancias que lamentablemente podrían ocurrir y todos los riesgos que existen en esa situación tan lamentable.